Fue en marzo que vi un anuncio en El Nacional que hablaba que en el Museo de Arte Contemporáneo había unos talleres de grabado. Era una aspiración mía de hacía mucho tiempo y me encontré con Manuel Espinosa y Carúpano, que hicieron una demostración de lo que eran las distintas técnicas del grabado y al final anunciaron que a la brevedad se iba a abrir un centro de enseñanza gráfica que iba a propiciar el CONAC y que era de acceso abierto con un concurso previo, no sé, Luisa Palacios, en un momento determinado, me llama por teléfono y me dice que sí había sido aceptado a entrar al SEGRA y para mí fue una apertura de un mundo fantástico, ¿no? A Margot Romer la conocí en su oficina, puesto que ella me convocó porque yo había presentado una obra al Salón Michelena, le interesó la obra y me invitó a exponer en el espacio Nexo, que era la oficina que estaba en el sótano de la Sala Mendoza, que se acababa de abrir en ese momento. Margot, comenzamos una amistad muy fructífera. Ella era súper activa y también trabajaba en el TAGA en este momento. Y bueno, ella me propició que empezara a hacer exposiciones allá y de pintura, que después evolucionaron también a la producción que yo comencé a partir del 78 en gráfica, participando en los eventos que organizaba la Sala Mendoza, que eran las distintas gráficas. Participé en 2 o 3 de ellas y posteriormente hice con Margot una exposición individual también de grabado. Mi incorporación al TAGA fue inmediatamente después de salir graduado del SEGRA. Eso fue el año 79 y Luisa nos invitó a quizá un grupo de artistas para que comenzáramos a activar los talleres de gráfica y ahí comenzamos, en mi caso, a hacer algunas pruebas experimentales de grabado más allá de lo que había sido las obras de aprendizaje en el SEGRA. En el TAGA, Luisa nos incorporó paulatinamente y hicimos bastantes experimentos y obras que inicialmente no se editaban, sino que era investigación mayormente. Posteriormente ya fue entrando lo que eran las ediciones, pero al inicio era una continuación personal de investigación, ¿no? Quizá fue después que en el año 80 Luisa me invita a activar el taller de litografía que estaba en ese momento, digamos, construyendo o armando lo que era la prensa litográfica, y junto con un compañero mío del SEGRA, que es Fernando Álvarez, que él era muy buen impresor de litografía, entre los dos emprendimos lo que sería, de algún modo, fundar lo que podía ser ese taller de lito,
partiendo de las piedras que teníamos de litografía del comercio, que eran relativamente de pequeño formato, lo cual pautó un poco esas primeras litografías que hice, que eran de los objetos cotidianos que en aquel momento yo venía investigando ya en cartonaje y en otras técnicas, ¿no? Fueron unos años muy interesantes porque todo se estaba haciendo, el TAGA estaba empezando también, y sentir que formabas parte de ese entorno que se creaba de la gráfica hacia su democratización era de un alcance que nos llenaba a todos de satisfacción. Tenía un carácter todo manifestación que tenía que ver con la gráfica. Tenía que tener un ingrediente muy importante, que era dar a conocer lo que era la gráfica, puesto que era un terreno que había que abonar, y se hacía mucho énfasis en el carácter didáctico de cada una de las expresiones que se estaban haciendo, ¿no? En la exposición del año 81 en el Museo de Arte Contemporáneo, en la sección Oexte, que se llevó a cabo, se mostraron toda la serie de litografías que había hecho en el taller de litografía del TAGA, y después las investigaciones que venía haciendo en colografía, en cartonaje, que tenían que ver con la figura del carro como un objeto cotidiano de nuestra ciudad, de la civilización también, pero llevado a unas dimensiones que me permitía la plancha de cartón y las técnicas aditivas llegar a un nivel expresivo que se ligaba al hecho pictórico más allá del hecho gráfico, que de por sí está lleno de limitaciones, pero sin embargo esta posibilidad técnica permitió llevar a una escala para mí nunca, ni siquiera soñada, ¿no? La convocatoria de Artes Gráficas Latinoamericanas, AGPA, significaba anualmente, en el contexto dinámico de estos años que había, digamos, asusado lo que era el TAGA entre los grabadores, significó una dinamización y una vitalización anual de la convocatoria a un grupo cada año de artistas que realizaban un grabado o una gráfica, la que se considerara, y permitía que todo el contexto de grabado tuviera esta expectativa anual que era, digamos, se cerraba con una exposición que era esperada, que era de toda la producción latinoamericana más la venezolana. Eso fue importantísimo en esos años. Yo participé, digamos, durante lo que sería cada década, durante 3 décadas, porque era como en el 81, iniciando los 90 y a finales de los 90. En ese lapso, por supuesto, cada año había una cantidad considerable de creadores y era, digamos, uno de los eventos importantes que el TAGA convocaba y que todo el mundo esperaba. En cuanto al taller Huella, fue en el año 82 que Corina Briceño, Malina Galac y Nadia Benatar, compañeras mías del SEGRA, me vinculan a su taller
cosa que a mí me pareció extraordinario porque la gráfica tiene siempre un carácter más que individual, corporativo. Es de un grupo, es casi como hacer una película, ¿no? Es un grupo que colabora para un fin, aunque el resultado de lo que fue el taller Huella era el desarrollo individual de cada uno de sus miembros, respetándonos unos a otros y digamos, sin interferir unos a otros. Ha sido una producción muy importante en ese lapso. Entonces fue en el año 1986 que el taller Huella pasa a un espacio anexo al TAGA y desde allí, con el apoyo de Luisa, desarrolla una labor de algún modo complementaria al TAGA porque se hacían una labor docente, se enseñó una cantidad importante de personas que querían conocer la técnica. La Bienal de Miniaturas que convoca todos los años el TAGA y que venía haciéndolo desde sus inicios, ha sido un evento que, no obstante del tamaño, es decir, la miniatura, tiene una trascendencia que va mucho más allá de este género, porque viene siendo un evento que funda la presencia de la gráfica anualmente. La viene fundando desde sus inicios y la seguirá fundando y entiendo que este año seguirá haciéndolo. Participé en alguno de las convocatorias, sobre todo a partir del año 90. Incluso creo que me dieron una mención y posteriormente fui jurado. Con eso quiero decir que todos los creadores están invitados y está la Bienal abierta a la participación de todos ustedes, no solo como grabadores, sino como miembros activos de lo que es la gráfica, para que tengan ese sentido y ese espíritu comunitario, corporativo de lo que es crear dentro del grabado. Creo que la Bienal significa esto, ¿no? La posibilidad de que en Venezuela los grabadores, incluso internacionalmente hablando también, tengan un ágora de participación de un modo absolutamente libre y absolutamente abierto a cualquier proposición que ustedes consideren. No tengo sino que elogiar este evento que realiza el TAGA y animar a que se siga dando anualmente. En los últimos 20 años he trabajado algunos proyectos, especialmente la edición de 2 libros. El primero se tituló Pariaiso y se realizó con una técnica para mí novedosa y en la tónica de, digamos, de simplificar los recursos a una mínima posibilidad expresiva. Se trataba de planchas de PVC inicialmente grabadas con una hoja, una punta de calor, lo cual emanaba un gas muy tóxico, y cambié por un Dremel, y el Dremel
equivalía a lo que era la punta seca. Eran dos texturas un poco distintas que se pueden observar en el libro en alguna de las piezas. Y se eliminó el entintado a color y fue solamente blanco y negro. Se redujo a esa cromía y fueron alrededor de 70 obras, no sé exactamente el número, que correspondían a un viaje a la península de Paria que narraba toda la secuencia hasta del Tamacuro. El otro libro, que se llamó Desmembramiento, lo hice con planchas solares, que significaba un nuevo experimento que en estos años estaban comenzando a conocerse. Y fue en el Taga también que se imprimió con Norma Morales, lo imprimió posteriormente. Fue un libro que se editó muy pocos ejemplares y que reposa ahí en el Taga. Esos serían, digamos, mis dos, las más recientes experiencias vinculadas al taller del Taga.